¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Fit Masters. El día de hoy me siento muy contento y me congratulo con la presencia de una persona quien para mí es una cuestión de alto expertismo en este tema que hoy tenemos, que ha sido muy concurrido en los últimos días, de los cuales ha sonado mucho. Pero antes de llegar a ese tema que nos ocupa, quisiera darle la bienvenida a mi estimado Cristian Aldazaba. ¿Qué tal, amigos? Bienvenido a Fit Masters. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por volverme a invitar a Fit. Es un placer estar hablando aquí un poco de lo que, pues, más que nada hemos aprendido, ¿no? A través de la experiencia. No tanto es que seamos expertise o que seamos expertos más bien en algo. Digo, día con día se sigue aprendiendo, pero definitivamente la experiencia da para hablar un poquito aquí con ustedes, ¿no? Gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Traemos un tema muy importante, muy concurrente, mi estimado, y pues vámonos de lleno al mismo, y es hablar al respecto de la web 3.0, que si nos pudieras platicar al respecto, qué es, qué consiste, los que le preceden, ¿no? Hablemos de la web o la web 2.0, que nos pudieras ilustrar, y en lo sucesivo del método deductivo, de lo general, pues vamos particularizando sus atenuantes, sus derivados. Muy bien, pues mira, a mí me gusta clasificarlo por décadas, el tema de las webs, vamos a llamarlo así. Tenemos la web 1, que fue predominante en la época de los 90s. Prácticamente la web 1 es ese espectro en Internet que nos permitía navegar literalmente a través de estos navegadores, ¿no? O sea, más bien nos permitía interactuar con Internet a través de navegadores. Eso básicamente es la web 1, ¿no? Y esto nos permitía interactuar pues con blogs en aquel entonces con Yahoo, por ejemplo, entre muchos otros. Blogs que tanto de noticias, entre otras cosas, solamente nos permitían eso, ¿no? La visualización de textos principalmente. No había en ese entonces tanto video, tanta imagen, incluso GIF, como lo podemos ver hoy en día a diestra y siniestra. Y pues vamos a decir que eso es la interpretación de Web 1, ¿no? La Internet que permitía postear información para poder posteriormente solamente leerla, ¿no? La Web 2 es la combinación de esa base de datos que se fue creando en toda esa década, por así decirlo, la interacción ya con el usuario directamente, ¿no? Ya el usuario tenía la oportunidad de tomar esta data y proponer, pues, diferentes tipos de ya sea videos, sea publicaciones, blogs, etcétera. Es esa interacción donde el usuario como tal está alimentando constantemente la Internet, básicamente, ¿no? Pero con esto tenemos un costo muy alto, ya que nosotros somos los que estamos constantemente alimentando estas nuevas bases de datos, estas nuevas aplicaciones o estas nuevas formas de interacción en Internet. Y no nos damos cuenta que es a un costo muy alto, ¿no? Que es en base a nuestros datos, en base a datos de comportamiento, a base de datos de gustos, de actividades, incluso de perfiles que los mismos algoritmos van creando de todo lo que nosotros hacemos en Internet, ¿no? Eso básicamente sería la Web 2. Es un espectro de interacción en donde sí hay un costo, aunque la mayoría de la gente, cree que es gratuito, pero definitivamente hay un costo y es un costo muy alto, ¿no? Y es justamente lo que nos tiene aquí hablando de Web 3. Ese cúmulo de problemas o ese cúmulo de poder que le hemos entregado a unas pocas empresas es lo que constantemente nos está generando hoy en día problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos poco a poco siendo controlados o gobernados por ideas que solamente ellos, los que controlan estas aplicaciones, quieren que nosotros nos alimentemos de ello, por así decirlo, ¿no? Cada vez tenemos menos libre albedrío navegando por estas redes sociales, ya que ellos controlan tanto nuestros gustos o nuestras decisiones políticas, incluso, que ya hemos podido notar que también eso es utilizado, ¿no? Entonces, ¿qué es el Web 3 o qué es este concepto que hoy en día está muy de moda y que definitivamente hay que aterrizarlo, ¿no? Porque muchísima gente cree que el simple hecho de irnos a descentralizar todo, ya vamos a solucionar todos los problemas que tenemos actualmente.
Y definitivamente no es así, ¿no? Ya que también al hablar de Web3, hay muchos puntos que hay que poner a discusión antes de empezar a querer incluso desarrollar soluciones o emprender soluciones en cadenas de bloques y tokenizaciones, etcétera, ¿no? Es más o menos una introducción a estas tres bases importantes de interacción con el Internet. Pero el Web3 no es más que nada una propuesta que aún no está bien consolidada, aún no está bien en la realidad, pero es más bien una propuesta de empezar a interactuar de forma descentralizada con los demás participantes de la Internet también, ¿no? Sin la necesidad de que un ente como, por ejemplo, Facebook, Google, etcétera, estén controlando estas interacciones de datos o estas transacciones de datos. Pero, pues claramente también hay muchísimas cuestiones que ponernos en duda, ¿no? Porque el Web3 propone que pongamos todas las transacciones o todos los datos o todas nuestras actividades en una cadena de bloques pública, que esa es básicamente la naturaleza, ¿no? Entonces, desde ahí no estamos midiendo cuáles son los costos a futuro que podemos enfrentar si realmente vamos a entregarle todos nuestros datos o todas nuestras actividades digitales a las cadenas de bloques públicas, que es lo que propone justamente la Web3, ¿no? Mi estimado, ¿quién propone la Web 3.0? ¿Empresarios, mismo gobierno, entes públicos, entes privados? ¿Cómo se origina? La misma evolución del sistema de la web es a lo que nos origina, ¿no? Porque si muy bien es cierto, la Web 3.0 pues, tiene como ciertos enlaces o ciertos engranajes con la criptomoneda, con el metaverso, con los NFTs, o incluso hoy día ya con los SBT. ¿Cómo se origina esa? ¿En qué punto llegó, si fue con pandemia, en el que esta cuestión se hizo tan común, o más bien es el porvenir del futuro? ¿De dónde partimos? Pues mira, el concepto se acuñó principalmente en el 2014. Fue acuñado por uno de los fundadores de Ethereum en aquella época. No recuerdo exactamente su nombre, lo que sí sé es que es el mismo fundador de Solana actualmente. Él propuso el concepto de Web3 justamente como eso, ¿no? Como unas nuevas formas de interactuar, pero en esta ocasión totalmente descentralizada, representado por cadenas de bloques públicas y tokenización de las cosas, por así decirlo, de las interacciones. En el 2014 fue que se propuso, en realidad ya existía un poquito el concepto desde antes, pero no fue hasta que la tecnología de Ethereum, los contratos inteligentes, permitieron bajar a la realidad este concepto, es que se acuña en el 2014 aproximadamente. Pero no es hasta aproximadamente 2021 que se le está empezando a dar bastante fuerza, porque ya estamos viendo nuevas expresiones de esta estructura descentralizada que tanto estábamos esperando para poder desarrollar aplicaciones en el mundo real, ¿no? Básicamente, referirnos al tema de los contratos inteligentes, que es una de las herramientas necesarias para poderle dar vida al Web3, porque es esa estructura o esa tecnología que nos va a permitir interactuar persona a persona sin confianza, que es una de las esencias, pero también interactuar con otras cosas o con otras máquinas, ¿no? Eso nos va a permitir directamente los contratos inteligentes, pero también vienen nuevas aplicaciones o nuevas expresiones, por así decirlo, como pueden ser los sistemas de gobernanza descentralizada, que ya le empiezan a dar más sentido al concepto de Web3. También vienen las tecnologías, por ejemplo, los metaversos, que también le agregan más sentido y más fuerza a este nuevo concepto de Web3, porque si nos vamos a la sencillez, por así decirlo, del concepto, no es nada más que empezar a interactuar de forma descentralizada y claramente para ello pues vamos a tener diferentes expresiones. Hoy en día, por ejemplo, para navegar en Web2, pues las principales expresiones son una página web estática con algún poco de interacción, una aplicación nativa estática con algún poco de interacción, pero la Web3 propone nuevas interacciones justamente para poder hacerlo más llamativo, ¿no? Ya sea a través de inteligencia artificial, ya sea a través de realidades virtuales o de realidades aumentadas, entre otras cosas. Son diferentes tipos de interacción, claramente con Internet, pero pues con diferentes propósitos, diferentes estructuras, o vamos a llamarlo diferente tipo de diseño. Pero al final, por ejemplo, si yo soy un emprendedor que tiene un e-commerce, una tienda en línea, y quiero participar de este nuevo concepto,
pues digamos que yo podría diseñar una tienda virtual al estilo metaverso, al estilo realidad virtual, para que las personas, en vez de interactuar a través de una .com directamente, o una página estática como lo que conocemos, pues ya comienzan a interactuar con diferentes tecnologías que ya conforman directamente este concepto de Web3. Ya no solamente entras a hacer una compra directa y que te llega directamente a tu casa, sino que también puedes empezar a hacer negociaciones, puedes empezar a hacer contratos ahí mismo dentro de mi tienda, interactuar con otras personas, interactuar con otros proveedores, si es que ese fuera el caso, ¿no? Y todo de forma virtual o de forma en realidad virtual, que esto vamos a llamar que son los metaversos, ¿no? Son realidades virtuales o simulaciones de algo, en este caso una tienda virtual. Y pues para ello pues necesitamos carteras que nos identifiquen y que identifiquen también las cosas que queremos adquirir, que identifiquen también en algún momento tal vez nuestro perfil crediticio, entre otras cosas. Ese es el nuevo mundo que quiere proponer el Web3. Identificar absolutamente todas las cosas y poderlas registrar en un libro contable público, que es la cadena de bloques. Entonces, viéndolo desde ese sentido, pues en realidad no estamos aún midiendo cuáles pueden ser los probables peligros que vamos a tener a futuro de poder dejar toda nuestra actividad en una cadena pública, ¿no? Donde todo el mundo va a poder ver no solamente nuestra interacción, sino la interacción de nuestros clientes y usuarios también. ¿Crees que con estas nuevas modalidades que la misma tendencia en cuanto a la tecnología y el sistema web 3.0 pueda ser sujeto a lo mejor a un hackeo, a una usurpación de datos personales, incluso de datos, pues ahora sí que morales, ¿no? Incluso me refiero a instituciones, a empresas? ¿Crees que estas cuestiones, al hecho de no ser centralizadas, de no tener a lo mejor ahorita de momento una segmentación que permita confianza y podamos evadir cierto riesgo, crees que pueda ser posible que todos aquellos expertos en tecnología como programadores, ingenieros en cuanto a informática, datos, pudieran pues generar en vez de un beneficio, un menoscabo a todos los que nos podamos adherir a este wallet como tú bien mencionabas? Pues mira, claramente las tecnologías están permitiendo un nivel de innovación bastante amplio, tanto para el bien común como para el mal común, ¿no? Definitivamente tampoco estamos midiendo cuáles son los peligros de censura, peligros de terrorismo, peligros de acoso que pueden existir también a través de estas tecnologías. Además, pues también permiten que grupos, por ejemplo, grupos racistas o grupos terroristas se autofinancien, ¿no? Aunque claramente, como lo están haciendo, o más bien, si es que lo pensaran, llegaran a pensar hacer, tienen que tener en cuenta que lo van a hacer en un libro contable público, ¿no? Muchas veces se nos dice que esta tecnología se presta demasiado para el lavado de dinero, para actos ilícitos, pero realmente quien comprende la tecnología pues se puede dar cuenta que la verdad es que hay muy pocas probabilidades de que alguien se salga con la suya utilizando esta tecnología. ¿Por qué? Porque está dejando rastro absolutamente de casi todas las actividades que está haciendo. Si, por ejemplo, alguien hackea a una casa de cambio, hoy existen las posibilidades para poder rastrear hacia dónde se fue ese dinero, aún así utilizando licuadoras de monedas, que son conceptos utilizados por estos delincuentes, pues tanto la tecnología como el gobierno ha demostrado que ya son capaces hoy en día de poder rastrear todas estas transacciones. Entonces, si se supone que ellos no pueden rastrear protocolos privados como pueden ser, por ejemplo, Monero, pero ya nos han demostrado que pueden hacerlo. Más bien, técnicamente se supone que no, pero nos han demostrado que sí, que no pueden rastrear en cadenas que van a ser públicas, ¿no? Totalmente públicas para el mundo. Entonces, sí hay un potencial de poder utilizar estos datos tanto para dañar a las personas, suplantar identidades y todo esto. Y es justamente que por eso estamos poniendo en duda hoy en día el concepto de Web3, porque aún no estamos muy seguros de si realmente este concepto va a ser el futuro, como muchos lo están llamando, o necesita algunos ajustes, que yo creo desde mi punto de vista que sí. E incluso ya hoy en día muchos que sí son, desde mi punto de vista, muy expertos en el tema, ya están proponiendo
literalmente nuevas propuestas de esta web descentralizada, ¿no? Que es el Web 5. Por ejemplo, el exfundador de Twitter, Jack Dorsey, propone este nuevo protocolo Web 5, incluso ya no está basado en cadenas de bloques. Incluso pareciera que empiezan a tomarle cierto resentimiento a las cadenas de bloques, justamente porque nos estamos dando cuenta que sí son los propósitos correctos por los cuales se quiere crear una nueva Web3, claramente porque ya el control de los datos y la vulnerabilidad que existe en esta Web2 normal en la que todo el mundo actualmente estamos, pues sí, ya hay mucha vulnerabilidad y definitivamente necesitamos una nueva expresión más segura, más privada, etcétera. Entonces, el propósito de Web3 sí está bien planteado, pero no están utilizando las herramientas correctas. Creemos que la cadena de bloques son las herramientas correctas para poder crear este nuevo ecosistema de Internet descentralizado, privado, de interacción sin confianza, entre otras cosas. Todas esas bondades que se le atribuyen normalmente a la cadena de bloques, pero que honestamente estamos un poco equivocados porque no estamos viendo los pequeños detalles que nos generan alertas, ¿no? Generan alertas de privacidad, generan alertas de qué va a pasar entonces si ponemos toda la confianza en cadenas de bloques, porque entonces estamos tratando de descentralizar todo lo que está ya propuesto para llegarlo a centralizar a otro lugar, por así decirlo, ¿no? Es más bien ponernos a cuestionar si realmente este concepto es válido aún o todavía le falta desarrollo, le falta experimentación, vamos a decirlo, ¿no? Pero el Web3, el concepto como tal, sí está propuesto 100% sobre cadenas de bloques y tokenización, pero sin duda, desde mi punto de vista, creo que es por algunos intereses comunes en este momento, una guerra en Internet que estamos observando, ¿no? De algunos nuevos poderes que se han enriquecido gracias a estas nuevas tendencias tecnológicas, queriendo afianzar nuevas culturas justamente para poder seguir enriqueciéndose desde su punto de vista, ¿no? O desde mi punto de vista más bien. Entonces, como tal, concepto Web3 desde mi punto de vista es muy bueno, la intención es muy buena, pero las herramientas que están proponiendo para lograrlo no son aún desde mi punto de vista, las más viables. Ante estas atenuantes que bien nos comentabas con el desarrollo de tu comentario, ¿cuáles crees que sean las propuestas adecuadas en el cual también pues, las personas morales y las instituciones públicas, en este caso gobierno, pudieran inmiscuirse o asentar para que pudiera haber, si a lo mejor no una centralización, pero sí una regulación en la cual si hubiera alguna irregularidad, pues alguien asumiera con total responsabilidad la situación en la cual nos conlleve? Tú, por ejemplo, con tu expertise, ¿qué nos puedes sugerir para adecuar con afinidad de detalles y sin tener... Pues, es evidente pues que ninguna cuestión siempre queda ad hoc en cuanto a una situación de esta índole, y más porque estamos ante lo abstracto, ¿no? Ante una cuestión que a la luz o a los ojos de muchas personas pues es ajena al orden común que todos los días tenemos las personas. ¿Qué propuestas tú nos sugieres, mi estimado Cristian? Pues mira, déjame ver si comprendí muy bien el contexto. Desde mi punto de vista, según lo que entiendo, la pregunta es, hoy en día hemos llegado a un punto definitivo de una burbuja bastante grande. Claramente, la tecnología de Bitcoin es la que rige o la que nos dirige más bien en el futuro, ¿no? Y la tecnología de Bitcoin tiene ciclos de aproximadamente 4 años, que hasta el momento la historia los ha repetido sin ningún error o sin ningún margen de error. Entonces, desde mi punto de vista, creo que Bitcoin es realmente la única propuesta viable para poder observar a largo plazo. ¿Por qué? Porque actualmente todas las altcoins o monedas alternativas que se han creado después de Bitcoin, la mayoría son initial coin offering, ¿no? La mayoría fueron solamente propuestas o ideas que mucha gente creyó, que mucha gente los vio como atractivos, invirtieron en ello y que hoy en día ahí están
con toda la capitalización de mercado que lograron generar por un Initial Coin Offering, que fueron esos fenómenos de levantamientos de capital descentralizados, sumamente rápidos, etcétera, ¿no? Y esas, vamos a decir, compañías, criptomonedas o proyectos, ahí siguen manteniendo esa capitalización, pero sin proponer realmente usabilidad, sin proponer utilidad en los activos. Simplemente crearon una idea que en base a especulación pura tomó mucha fuerza, ¿no? Y la mayoría del mercado es eso, justamente. Es muy difícil realmente hoy en día, ahora que todo cayó, que todo el mercado ha caído y que, como dicen, una vez que baja la marea podemos ver quién navegaba desnudo, ¿no? Nos damos cuenta que hay muchísimas empresas que su real valor es solamente el marketing y la especulación. El hacer creer a otros que la moneda de alguna u otra manera puede llegar a más, al crecimiento perpetuo, y pues definitivamente no hay valor en eso. Tenemos muchísimos errores en cómo estamos interactuando con esta nueva tecnología, y principalmente es eso, ¿no? La especulación absurda que hemos puesto en este fenómeno, en esta tecnología, vamos a decirlo así. Creo yo que el error está ahí y que estos ciclos de mercado de Bitcoin justamente están ahí presentes para ayudarnos a entender que no lo estamos haciendo de manera sostenible, que en base a puro especulación nunca vamos a poder sostener una tecnología tan importante, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque con unas cuantas noticias llegan, llenan de miedo el mercado y todo el mundo vende, y todos los desarrollos o tecnologías importantes que estaban, no sé, puede ser basados en la cadena de bloques de Ethereum, de Bitcoin, de etcétera, tienen que sufrir y tienen que pagar las consecuencias de ese efecto humano, vamos a decirlo, ¿no? De ese efecto de comportamiento humano. Entonces, si seguimos haciendo las cosas en base a especulación, es muy difícil que el desarrollo de todo este ecosistema, por más conceptos que se propongan, ya sea Web3, sistemas de gobernanza descentralizada, entre muchas otras tecnologías que tienen mucho potencial para cambiar el mundo, es muy difícil que tomen fuerza si seguimos tratando el mercado como algo simplemente para ganar dinero rápido, ¿no? De forma con moneditas, con especulación pura, etcétera. No sé si exactamente te referías a eso, pero si no es así, por favor, házmelo saber. No, la cuestión aquí siguiente, me imagino que te basas en cuanto a la cuestión de la tecnología del sistema que se usa Bitcoin, que lo puede reflejar como una nueva orden común en cuanto a la interacción dentro de la web. Lo que sí quisiera hacer este hincapié, mi estimado, es de que nos pudieras mencionar lo siguiente, es la caída de Bitcoin no es perjudicial en cuanto al sistema operativo o vaya a la manera en cómo funciona la tecnología de Bitcoin, y es exactamente hacia donde nosotros nos dirigimos. Allá la cuestión de la especulación, como tú bien mencionabas, en cuanto al comerciar o al apreciar estas monedas, como tú bien mencionabas, pues no tiene por qué dañar la tecnología que aborda, ¿no? a estas criptomonedas. Correcto. Mira, por ejemplo, la mayoría de la gente cuando escucha sobre NFTs o tokens no fungibles, pues de volada tienden a pensar en los monos famosos estos que se hicieron, los Bored Apes, los club de yates y todo esto, entre otras muchísimas cosas y expresiones muy burdas que hemos visto en el mercado, ¿no? En el mercado de los NFTs. Eso es lo principalmente que ven, eso es lo que primero observan, ¿no? Es la primera experiencia que tienen. Y claramente, pues, hoy día nos podemos dar cuenta que no hubo nada de valor en eso. Y la gente estuvo dispuesta a pagar millones de dólares por una representación digital de eso, ¿no? Vamos a llamarlo una propiedad digital. Entonces, apenas estamos como humanidad o como mayoría, por así decirlo, interactuando con las primeras expresiones de esta tecnología, pero realmente pues hay mucho todavía que hacer. Y uno de los principales problemas es que todas estas compañías que están ahí todavía sosteniéndose de la capitalización que tomaron por ICOs en el 2016, 2017, siguen aumentando su capitalización en base a ese tipo de cosas, ¿no?
Lanzan una colección de NFTs sin ningún sentido, sin ningún valor, y siguen llenando sus bolsillos y siguen haciendo lo mismo. Cada expresión o cada formato dentro de esta tecnología que permita quitarle el dinero de los bolsillos a las personas, lo están implementando, pero lo que no están haciendo es implementar usabilidad real de nuevo, ¿no? Utilidad real, conectando el mundo real con el mundo digital. O sea, hay muchísimas cosas que hay que hacer para que esto funcione, y eso principalmente es la usabilidad o la utilidad, justificar transaccionabilidad dentro de la red. Y si la gente solamente sigue vendiendo meme coins o sigue vendiendo memes en formas de NFT o cualquier cosa que no tiene sentido solamente por cultura, pues definitivamente vamos por el camino equivocado, por más conceptos bonitos que podamos seguir escuchando. Oye, mi estimado, pero ¿cómo les podemos decir a todas esas personas que nos escuchan, a toda la audiencia de Feedmasters, en que es momento de romper paradigmas, que es el instante para adecuarnos al porvenir de la tendencia digital? Porque yo muchos se los he mencionado a lo largo de todo el desarrollo de nuestros podcasts, que estamos en la era de la renovación digital, en el cual al término de la década veremos muchos cambios en cuanto a la tecnología, en cuanto al blockchain, en la implementación de la vida diaria de la inteligencia artificial. Pero si para nosotros, ahora sí que las personas que no somos expertas en este tema o que no formamos parte de ese gremio, si para nosotros el hecho de romper paradigmas con la pandemia vino a inmiscuir la tecnología ya como un día a día, el mentado renovar o morir en cuanto al sector empresarial o a la prestación de servicios o a la venta de productos con el famosísimo e-commerce que incluso ya tiene 20 años atrás, como tú bien mencionabas que la denominación de Web 3.0 pues fue en el 2014 y hasta en el 2021, es el reflejo del arduo trabajo que a lo mejor el sistema tecnológico pues conlleva, ¿no? Porque así es parte de la humanidad, ¿no? La evolución que implica el estar perteneciente a este planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos romper el paradigma ante el hecho de manifestar que para nuestras próximas interacciones pues a lo mejor vamos a tener que comprar equipo tecnológico para tener esa realidad virtual, para estar en un país y otra persona esté en el otro teniendo este chat o esta conferencia, ¿no? Digo, al fin y al cabo, tú estás en otra ciudad, yo estoy en otra. O sea, ¿cómo ya ahora inmiscuir al darle valor a algo que no es concreto, a lo abstracto, ya sea para inversión, para modus vivendi, para modus operandi? O sea, ¿cómo comenzar con esa implementación a lo que nos ocupa, ¿no? Y en el porvenir sobre todo? Mira, te voy a responder esa pregunta con un ejemplo de un desarrollo propio y te voy a dar de forma rápida porque ya vi que tenemos poco tiempo. Nosotros estamos desarrollando un proyecto que se llama Perennis, con el cual nosotros buscamos poder comprender el espectro perenne o la información que conforma a los árboles y a todas las cosas naturales, por así decirlo, ¿no? Nosotros en este momento estamos construyendo un proyecto de generación de datos basado en el espectro perenne. Con estos datos nosotros creemos y queremos poder identificar muchísimas cosas importantes como el comportamiento, como la interacción entre esos ecosistemas necesarios y con ello también medir también la huella de carbono. Entre ello también poder medir cuánta compensación puede hacer las personas por estos árboles o cuántos árboles puede plantar para seguir compensando la huella de carbono. Entre muchas otras cosas, al final todo esto van a ser datos que las personas van a ir capturando a la vez que van compensando el ambiente, ¿no? Entonces, de esta manera ellos van a estar generando constantemente una base de datos diaria con una huella de carbono compensada. Con esto ellos pueden generar tokens en base a una actividad real, ¿no? De una generación de datos real con la cual algunas incluso industrias pueden ser beneficiados al adquirir estos bonos de carbono, entre muchas otras cosas. Pero nosotros no estamos hoy en día preocupados por generar un negocio que genere más dinero, que genere más billetes, más moneda, por así decirlo. Estamos preocupados por generar negocios de datos, porque definitivamente creemos que ese mundo económico basado en el billete común se acabó por completo, ¿no? Entonces, si la gente no comprende ese paradigma tan grande, definitivamente no va a comprender cómo emprender en este nuevo futuro presente, ¿no? Porque definitivamente lo están haciendo de manera equivocada, queriendo ir siempre por el dinero, cuando hoy en día hay problemas tan graves que podemos solucionar inteligentemente conectando los datos y representando todo de forma digital, haciendo propiedades digitales, todas las cosas que van a interactuar con nosotros, etcétera, ¿no?
y a la vez capturando datos que generan una economía, etcétera. Es así como yo creo que deberíamos empezar a ver las cosas los que queremos participar de este ecosistema, tanto como desarrolladores, como emprendedores o como personas que quieren invertir en este nuevo ecosistema, porque si simplemente se suman por la euforia de querer ganar dinero o cualquier otro proyecto que suene interesante allá afuera, sin entender a profundidad el futuro en el que al que vamos, pues bueno, definitivamente, muy probablemente le van a robar su dinero. Entonces, hay que entender que estamos construyendo una nueva era de datos y no de dinero. La era del dinero se acabó por completo desde mi punto de vista. Mi estimado, la última y tradicional pregunta de Feedmasters y para toda la audiencia que nos escucha. 3 consejos, 3 sugerencias, 3 propuestas, 3 alternativas o 3 comentarios finales que nos pudieras adherir, que pudiera ser de mucha utilidad para todos los que estamos hoy aquí presentes. Pues mira, la primera es que vienen cambios muy importantes a nivel tecnológico. En México, este mes ya se empezaron a instalar las primeras antenas de 5G y lo está haciendo Comisión Nacional de Electricidad, Comisión Federal de Electricidad, perdón. Entonces, es algo que va a controlar el gobierno. Al ser un Internet omnipresente controlado por el gobierno, pues bueno, vienen nuevos cambios de comportamiento en la sociedad y la gente tiene que estar consciente de lo que viene. También tiene que ser consciente que pues a nivel económico van a venir todavía más cambios un poco incómodos y hay que estar preparados, ¿no? También tiene que aprender a generar una cartera de propiedad digital, de activos digitales, de activos que están fuera del mundo real o que están creando nuevos conceptos en el mundo real. Entonces, pues que se adentren, que lo entiendan, que lean demasiado. Definitivamente esto es de mucho aprender, de mucho entender, pero creo yo desde mi punto de vista que vale mucho la pena. Y no es necesario ser un programador y ser una persona muy inteligente, por así decirlo, para saber hacia dónde va el mundo y poder adelantarse a oportunidades que hoy en día están más que presentes. Mi estimado, agradezco de antemano y aprecio mucho el tiempo que nos has otorgado compartiendo tus experiencias y tu expertise, sobre todo tu conocimiento respecto a estos temas que hoy demandan, que nos ocupa y que todas las personas que realmente queremos ser partícipes y adecuarnos a estas nuevas tendencias tecnológicas que así lo demandan, porque estamos en un mundo en el cual debemos evolucionar, porque nuestro modus vivendi, nuestra naturaleza, así es. El que no se renueva muere. Y el que se queda ahí, pues simple y sencillamente con el paso del tiempo se olvida. Mi estimado, agradezco de antemano nuevamente mucho tu participación y esperemos que puedas estar con nosotros en días posteriores. Muchísimas gracias, Alan, por la invitación. De verdad que con mucho gusto. Ojalá que pueda haber otras porque es muy poco tiempo para hablar de tanto. Así que, pues bueno, ya se lo dejaremos de tarea a todas las personas que nos estén escuchando, ¿no? Cualquier cosa me encuentran en redes sociales como ZCrypto. Y pues bueno, con mucho gusto para ayudarles. ¿En qué redes sociales, mi estimado? Pues básicamente aún nos encontramos en Facebook, Instagram. Cualquier duda ahí me pueden consultar directamente. Por poco tiempo porque ya vamos para la descentralización. O en cualquiera también que manden su mensaje aquí a Feedmasters y con mucho gusto se los hacemos llegar a nuestro invitado de hoy, Cristian Alazaba. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Esto fue Feedmasters. Hasta luego.